Estás escuchando La Chispa Mediática, siempre analizando y transformando la realidad de nuestra patria grande, con fe en la democracia. La Chispa Mediática. Bueno, ahora sí, volvemos a La Chispa Mediática, este programa de Lideresas Unidas de la Vía Yala en asociación con ATE Cultura, nada más ni nada menos, en la radio Germán Abdala, la radio de las, los y les trabajadores de todo el estado, del país, de nuestra Argentina. Y estamos acá, es un honor tener de invitadas a dos delegadas, a dos trabajadoras de la cultura de lujo, a dos trabajadoras periodistas, a Valentina Biglieca, que es delegada y coordinadora conjunta de la delegación de ATE, y a Laura Spinelli, también integrante de la Junta de ATE, y ambas dos que se dedican hace muchos años en el ministerio, en el ex Ministerio de Cultura, actual Secretaría de la Prensa, y que aparte de dedicarse a esa hermosa tarea que Mariano Moreno nos legó en la Argentina, y que tenemos estas continuadoras, defienden a compañeras, a compañeros, y se ponen el chaleco y se llevan adelante una tarea muy difícil en esta época. ¿Qué nos vienen a contar? Hemos leído el otro día en el programa Esto es Cine el documento que ATE Unidad Cultural nos pasó. Y bueno, queríamos tenerlas en vivo para que nos cuenten ustedes un poco cómo viene la realidad densa que estamos transitando. Bueno, primero Pablo, Vero, Tano, muchísimas gracias por este espacio. Nosotros elaboramos con las trabajadoras y los trabajadores de la Secretaría de Cultura un balance de gestión de los primeros 7 meses del gobierno de la Libertad Avanza, a cargo en el caso de nuestra Secretaría de Leo Cifeli, de Leonardo Cifeli. Bueno, ¿qué pasó? Y para poder hacer ese balance, lo primero que hicimos fue agarrar los datos duros. Entonces agarramos el informe, que es público, todos los organismos del Estado tienen de manera pública su gasto presupuestario, y empezamos a ver dónde se gastó y dónde no se gastó. Lo primero que se nota cuando ves el informe, que lo vieron ustedes también a principio de esta semana, es que allí donde menos se gastó es donde más despidos hubo. O sea, hay una relación directa del tipo de política que el gobierno de la Libertad de Alianza tiene pensado para la cultura a nivel nacional, que es, bueno, me deshago de los trabajadores donde no quiero aportar. ¿Dónde no quiero aportar? En la territorialización. ¿Dónde no quiero aportar? No quiero aportar en los sectores más vulnerables. No quiero aportar en los sectores que necesariamente necesitan acceso a la cultura. ¿Dónde sí desarrollan actividad concentrada en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica y llena de oferta cultural privada y pública que tiene todo el país? O sea, ¿dónde aporto? Donde no sería tan necesario. Una de las cosas que dice la gestión de la Libertad de Alianza siempre es: no podemos poner plata en cultura porque hay que poner comida en los platos. Pero nosotros sabemos perfectamente que el mismo ministerio al que pertenecemos nosotros, Capital Humano, tiene retenida la comida de los comedores populares, da de baja los planes y tiene bajo amenaza permanente al sector de los desocupados. Con lo cual tratan de contraponer trabajadores ocupados con trabajadores desocupados y engrosar las filas de la desocupación, despidiendo 248 trabajadores de la Secretaría de Cultura de estos programas que se hacían cargo de llegar a las barriadas, de llevar festivales y recitales a los lugares donde no podría haber, y que han cubierto en el transcurso de los últimos años cantidad de público semejante. Por ejemplo, festivales argentinos, 7 millones de personas se vieron beneficiadas por políticas públicas de la Secretaría de Cultura. En lo que va de este año, el número es 0. No hubo un solo festival de estas características. El único festival que se organizó en el ámbito de la Secretaría de Cultura lo organizamos las trabajadoras y los trabajadores para denunciar los despidos, y fue en la explanada del CCK
cuando fue la segunda ola de despidos en abril. El festival Arde, que sigue reeditándose y que es fundamental ese festival para sostener el fondo de desempleados. Exacto, nosotros tenemos una comisión de despedidos y despedidas porque no dimos el brazo a torcer, queremos que reincorporen a la totalidad de nuestros compañeros y compañeras que están esperando volver, y para eso mientras hay que comer, hay que pagar el alquiler, entonces mantenemos en pie un fondo de lucha que nos permite, desde luego, no cubrir el equivalente a un salario, pero sí poder aportar a que los compañeros no den de baja esa lucha que es por volver y recuperar los lugares en el Estado que nos permitan a nosotros, bueno, fortalecernos también como trabajadoras y trabajadores estatales en un contexto en el que han abierto un ministerio para atacarnos. Le han dado un ministerio a Sturzenegger, que es un ministerio de aniquilación del Estado Nacional. Totalmente. Esto no se limita únicamente a la Secretaría de Cultura, pero a nosotros nos permitió este balance volver a poner sobre la mesa en los medios de comunicación, en el debate con nuestras compañeras y compañeros, que no tenemos que dar el brazo a torcer, que no tenemos que bajar esta lucha, porque se vio hace pocos días la cantidad de gente que está dispuesta a movilizarse, aunque reprimen, aunque encarcelan, aunque procesan a los luchadores. La defensa del puesto de trabajo y el salario no podemos dejarla de lado. Y aparte otra cosa, estar en contacto permanente con los compañeros de siempre, con el que estabas habituado a trabajar, a verte, y que de golpe te lo aíslen, te lo saquen, que te lo echen, es muy triste. Que seguir trabajando y ver cómo otra familia quedó afuera. Entonces esta comunicación maravillosa que están haciendo con La Peña, con Arde y demás, eminentemente me refiero a esto que decíamos recién, al único festival que se hace desde el sindicato con apoyo de las y los compañeros, y en contra encima que te estigmaticen y te digan ¿por qué vas? Entonces es espantoso. ¿Cómo sigue todo este reporte? Bueno, nuestro objetivo con el informe, además de laburarlo con los compañeros, nuestra idea ahora es que los mismos trabajadores de la Secretaría de Cultura puedan ampliar este informe, este balance que nosotros estamos haciendo, y que aporten también información y datos sobre lo que está pasando en la Secretaría de Cultura. Esto es lo que es un primer pantallazo de un balance. Vamos a abrir como un formulario para que cada compañero de forma anónima pueda aportar y denunciar lo que está pasando. Y a la vez también articular con otros trabajadores del sector cultural que no sean del Estado, que no sean públicos, pero que sean beneficiados que han sido beneficiados por políticas públicas. Y entre todos pintar un panorama y también organizarnos para enfrentar esta política de gobierno, esta política de gestión cultural, y no perder de vista que lo que prima es la movilización y derrotar este gobierno también. Entonces, la idea es primero seguir nosotros ampliando este balance, después reunirnos con los trabajadores del sector cultural, pensar entre todos qué hacer, tal vez un nuevo Arde en la explanada del CCK, tal vez otra cosa, tal vez una marcha por la cultura, tal vez algo más federal, lo que surja de la discusión con todas las agrupaciones y movimientos que trabajan en la cultura, no sé, Escena, Artey, todos los que están trabajando y denunciando Unidos por la Cultura, Soberanía Cultural, todos esos sectores que están trabajando, denunciando lo que está pasando, y unirnos nosotros como trabajadores dentro de la Secretaría y todos los trabajadores que están fuera de la Secretaría también. Unir lo disperso de alguna manera, porque el divide y reinarás lo único que hace es atomizarnos y sacarnos la fuerza que colectivamente podemos encontrar. Y lo bueno es esto de la unidad, ¿no? Que más allá de la lista y qué sé yo, dentro de las líneas sindicales que puede haber, hay un momento en donde hay una conciliación, una unidad, obviamente cada uno con su postura, pero es lo que se percibe. De hecho, yo agradecida la contención que me han dado también, porque he vivido momentos difíciles en este tiempo, así que lo he vivido personalmente. ¿Qué más podemos agregar? No, me resulta muy importante esto que señalás, Vero, respecto de que acá hay no solo una política de vaciamiento. En cultura hay una política de privatización por parte de la gestión. Esto es lo que vimos en Tecnópolis, cerrando las vacaciones de invierno, sin ánimo de tener una posición conmovedora. Había muchas familias que la única acción que tenían con sus hijos en las vacaciones de invierno era hacer los sandwichitos, irse al parque y a pasar el día. Y ellos cerraron horas antes de la capacitación de nuestros compañeros para abrir el parque, cerraron toda la actividad, dejando 120 trabajadores que iban a trabajar sin ese contrato eventual, o sea, sin esa posibilidad de laburo, a todos los artistas que habían sido contratados por áreas, organismos y otros, no sé,
empresas de capital mixto, estatal y privado, que también tenían programación en el parque, todo el mundo tuvo que dar de baja y cerrar. ¿Por qué? Porque atacan a los sectores más vulnerables. ¿Y de qué manera? Apuntalando el individualismo. Nosotros tenemos que romper y tenemos que tratar de coordinarnos con la mayor cantidad de compañeros y compañeras que quieran salir, esto que decía Laura, a enfrentar este gobierno, que es enfrentar la idea de que te podés salvar solo en esta situación. Hoy salió el índice, yo no sé si lo vieron, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Decían que la inflación mermaba. Ahora pasamos de 4,4 en mayo a 4,8 en junio a 5,1 en julio. ¿Qué fue lo que aumentó? Frutas, verduras, lácteos y alquileres. Nos están matando a los trabajadores. Y el pan. Y el pan. O sea, nos están matando, mientras tanto las paritarias cierran en montos bajísimos, incapaces de reponer. Te despiden trabajadores, te atacan y devalúan el salario, te aumentan los alquileres. Es un ataque en regla. Cualquier compañero o compañera, sea del gremio que sea, que no entienda que es hora de coordinar para enfrentar este gobierno, lo que no está viendo es que si no, no tenemos perspectiva. Desde la Junta Interna y el cuerpo de delegados de la Secretaría de Cultura queremos decir, hay que darle una perspectiva porque necesitamos tener una salida para nuestra vida. ¿Cómo se empieza? Reincorporando y luchando por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras, denunciando el vaciamiento y la veta privatizadora de la gestión de Leonardo Cifeli. Y también esto quería aportar, porque vos decías lo de Tecnópolis, contar que todos los insumos que se compraron para que se abra el parque, ¿saben dónde los llevaron? Al parque que abrió Macri en Lugano. O sea que del conurbano bonaerense, ese dinero fue a la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. O sea que de vuelta estamos en una cultura para pocos, que es lo que denunciamos en el informe. Muy bien. Es impecable el informe y es aterrador al mismo momento, en el sentido de que uno toma conciencia de lo que nos están haciendo a la vida en común de los argentinos, de los trabajadores. Nos están cercenando, nos están sacando lo mínimo que teníamos disponible, ir a un parque en vacaciones de invierno como Tecnópolis, que es un predio hermoso, transitable, y lo cierran. Previamente se lo dieron al coreógrafo al circo, Flavio Mendoza para que lo explote, y después también... No, eso está adelante, pero la entrada es carísima. No sé, creo que vale arriba de 20 lucas. Sí, Claro. Las actividades que se están promoviendo son actividades de capital privado. O sea, son negociados. Entonces nosotros decimos, los ñoquis en la Secretaría de Cultura están sentados en sus despachos, en el CCK, viendo a qué sector empresario van a privilegiar. Mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores estamos exigiendo políticas públicas para llevar adelante, garantía de tener trabajo, poder llevar adelante esas políticas públicas que las definan ellos, pero poder llevarlas adelante, porque en la medida en la que no sean públicas y no privadas. Públicas y no privadas, y en la medida en la que nosotros no tengamos tareas, ellos siguen aunando su excusa de por qué nos pueden despedir dentro de 3 meses con contratos trimestrales, que tengo que decir que en el caso de nuestros compañeros monotributistas, los más precarizados del Estado todavía no han cobrado. Están empezando a cobrar ahora el mes de julio. Es una vergüenza. Porque como son trimestrales, todo el circuito administrativo hace que tengan que cada vez empezar una resolución y cada vez ellos juegan en la timba financiera con el salario de los trabajadores estatales. Esto también hay que decirlo porque es parte de toda la denuncia de a quiénes benefician. Mientras tanto ya vimos, ¿no? Sturzenegger debe 3 millones de pesos de multa con sus autos de alta gama, pero paga peso sobre peso al Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo saquea el salario de los trabajadores estatales. Es un perro que se muerde la cola. Es aberrante. Compañeros, ¿quieren hacerles...? A ver, ahí estoy. Es avasallante, ¿no es cierto?, la situación, y como lo describís, no queda otra que organizarse y apurar, ¿no? Porque el plan de ellos ya está en marcha, ya venía en marcha de años atrás, ¿no? Esto no es la continuidad de Macri, esto es la continuidad de la dictadura, digamos, ¿no? Por bloques, ¿no? Dictadura, menemismo, de la Rúa, Macri, Milei. Y venimos de una gestión ya tremenda. Claro, entonces de recortes, ellos y de moderaciones. le meten velocidad, digamos, a la destrucción, ¿no? Y vos lo que estás pidiendo es velocidad de acción a esta destrucción para poder frenarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los dirigentes, digamos, que tienen tantas dudas en el momento de ir con todo, ¿no? Yo te hago una pregunta, Pablo. ¿Hay dirigentes? Bueno, si hay dirigentes, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas dudas, digamos? Porque me parece que no hay duda.
Mira, uno podría ponerse a pensar qué pasa por la cabeza de los dirigentes que no están convocando. A mí me preocupa más qué pasa por la cabeza de las bases que no están superando a sus dirigentes. Exactamente. Bien. Nosotros tenemos que apuntar a esa coordinación, porque si nos quedamos sentados esperando que los que se reunieron en la Casa Rosada y acordaron la reforma laboral, que viene avanzando en el Claro, Congreso aparte, claro. sean los que nos convoquen a nosotros a luchar, bueno, vamos a sentarnos a esperar, porque ellos ¿qué hacen? Recorren los edificios diciendo: trabajá las 8 horas, vení todos los días y es la única forma de que te despidan. Si te despiden, haremos una presentación judicial. Entonces, la interpelación no puede ser a la dirigencia, ¿no? Es con la dirigencia a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Claro. Nosotros Ok. tenemos que apelar a que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras pierda el miedo, deje de pensar que el sindicato tiene que ser paternalista. El sindicato es nuestra herramienta, hay que llenarlo de vida y hay que poder decir: salgamos a coordinar, veamos quiénes están luchando, sumémonos con los que estén luchando Claro. y llamemos a luchar a los demás. Creo que algunos dirigentes más honestos en ese camino no van a tener otra que sumarse a lo que hagan las mayorías. Y los que no se quieran sumar estarán del lado donde estuvieron durante la dictadura, Totalmente. estarán del lado donde estuvieron donde el menemismo, estarán del lado donde estuvieron durante el 2001 y otros estarán del lado que hay que estar, que es en las calles, organizados, enfrentando el protocolo de Bullrich y diciendo: es la manera. No se puede desde el escritorio. No vamos a ganar esta pelea en los escritorios y en Twitter. La vamos a ganar en las calles, que es como históricamente las trabajadoras y los trabajadores ganamos cualquier pelea. Hoy voy a meter un bocadillo, Sí, dale. si me Sí. dejan. Hoy pasó algo importante, A ver. y te lo comenté a vos antes, y lo vuelvo a reiterar porque está bueno. Un obrero común y corriente, como nosotros, estaba esperando el subte que no venía, el tren que no venía, el tipo estaba cansado, tenía que cumplir un horario y tenía que ir a laburar. Saltó el molinete, no sé si lo saben, No. saltó el molinete, vos no estás enterado, ¿no? No. Saltó el molinete, el chabón, En Constitución. en Constitución, y la policía lo fue a agarrar y lo cagó a trompada. La gente, en manada, se cagó a trompada con la policía. Y eso fue una actitud heroica en este momento. Fue la gente, y no eran 3 o 4, eran 200. Y los canas retrocedieron. Sí, cuando la- Digo, eso es una llamita. O sea, dejá que el pueblo tarda en madurar. Tarda, viste, que los procesos son lentos, pero cuando sale, sale. Tano, el nombre de este programa es La Chispa. Claro, sí, O sea, es exactamente. la chispa. En algún Exactamente. momento va a estallar. Exactamente. Hay que estar estoy ahí de acuerdo. explicando, orientando, discutiendo, Claro. porque en algún momento la bronca va a estallar. Porque Exacto. toda esa gente que ve en Constitución, que porque uno salta el molinete le pegan, ¿qué le pasa en la casa? Le aumentó la luz, le Exactamente, aumentó el claro. transporte, le aumentó el gas, no puede comprar la comida. Lo que tiene es una bronca contenida de no saber cómo Totalmente. solucionarlo. Totalmente. A ver. A Ahí ver, está, buenísimo. qué grande, Nay, Leo y Nay, qué equipo. Tremenda la cantidad de gente. Claro, No fueron 200, me parece un poco un más. poco más, bueno. Sí, 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 sí. Esto en el 2001 se veía bastante. Sí, Sí. llegó un punto, ¿no? Ahí está. Hermoso. Pero es la reacción, yo quiero hacer un paréntesis. Es un acting ahí, ¿viste? Ustedes vieron lo que está pasando en Gran Bretaña. Hordas de fascistas atacando a musulmanes y negros y salió la población a decir: la clase obrera es una y no lo vamos a permitir. Totalmente. Es impresionante. Es la manera de combatir al fascismo en la calle y con el Total. cuerpo, no desde los escritorios. Eso No. tiene que quedar muy claro. Pero los medios, nosotros, digamos, tenemos un rol que es saltar la valla del bloqueo mediático. Claro, ¿sí? claro. O y sea, del nuestros silencio que nos enemigos, como quieren yo digo, imponer. son los medios, ¿sí? Los mismos medios que están dentro, ¿sí? Y que de alguna manera distraen con el método, ¿viste? Con el método de cómo distraigo para, mientras tanto, desarticulo o, ¿sí? ¿No es cierto? Pero- no, ustedes me conocen, no, Sí. las chicas no, pero ustedes me conocen. Acá hay algo que está claro, viejo. El 57%, el 60% de este pueblo, porque no es mi pueblo, el 60% no es mi pueblo, pues yo no lo voté, lo votaron. Entonces, esto no es que votaron un cambio, votaron porque son fascistas. Este pueblo es fascista, el 60% es fascista. El golpe del 76, ¿quién lo hizo? El pueblo, ayudó el pueblo. El catolicismo también ayudó, loco, pará. Entonces, le saltó la chaveta. Yo ahí tengo un matiz, Tano, porque
Yo creo que mucha de la gente que votó cansada también de no tener un plato de comida, votó cansada de la inflación, votó cansada de que le dijéramos, vas a perder tus derechos, cuando sentía que ya no tenía derechos. Por eso nosotros no estamos diciendo, arrasan con los derechos de la cultura. Los derechos de la cultura ya están arrasados. Claro. Lo que vos tenés es derecho a tener un plato de comida. Y lo que tenés es derecho a tener ocio. Y lo que tenés es derecho al arte. Sí, porque totalmente. nosotros necesitamos de esa humanidad. Porque la expresión cultural es la humanidad. Así es. Entonces, ellos lo que nos están tratando de sacar con esta política individualista es nuestra capacidad de generar empatía, de pensar en el otro, de ponernos en el lugar del otro. Cuando hacen una lista de despidos y lo que logran es que la gente se olvide, ¿no? Vos decías, ¿cómo hago yo para olvidarme que al lado mío en el escritorio había alguien que venía todos los días, con quien ya no comparto un mate? Apuntan a que te olvides, porque entonces en lo único que pensás es en cómo solucionás tu problema inmediato. Lavado de cerebro. Bueno, ahí nosotros nos basamos y este informe lo hicimos y lo estamos difundiendo en radios como esta, en los medios de comunicación y en los portales pequeños. Claramente los diarios nacionales no nos están dando la pelota que nos tendrían que dar, salvo las excepciones, y tiene que ver con eso, porque pero eso, ¿sabés quiénes son todos los lugares están despidiendo. Los que tienen que dar la orden son los jefes de las radios, son los productores, son los productores. O sea, esas grandes radios, los Víctor Santamaría y toda la madre en coche, tienen que ponerse a bajar sus privilegios. Y si tienen un informe, lo tienen que mostrar y tienen que morir con sus consecuencias, ¿no es cierto? Si no, no son medios, son show. Y lo que nosotros estamos consumiendo de manera bloqueada es show. Entonces la población está dispersa, porque obviamente el celular está sirviendo muchísimo para la distracción, y vos te das cuenta cuando estás viajando en el tren o en el colectivo que están todos con el celular. Totalmente. Entonces hay como una especie de trabajo diario, ¿no? de control social permanente a través de eso, que distrae. Uno pispea, ¿verdad? Yo pispeo a ver qué están mirando. Más de uno está jugando a la bombita, a algún juego mejor, qué sé yo. Pero si no están viendo algún reel, el famoso reel infinito, digamos, que hoy por hoy en TikTok, ¿sí? Entonces vos decís, pero ¿están viendo información o están pasando información? Taca, taca, taca. Está bien, yo puedo entender, como yo soy audiovisualista, digamos, hay todo un trabajo, el ser humano tiene la capacidad de poder captar un montón de información, absorber en milésimas de segundos. Pero ¿qué información? Entonces ahí te das cuenta, cuando vos abrís y tirás un tema, quiénes son los primeros medios que bloquean, ¿no? De hecho, hemos tenido censura acá en la RGA, ¿sí? Extraña censura, sabiendo que hay un ciberataque, ¿no? Desde Bullrich. Entonces, todo este tema, digamos, de poder llegar con los informes, poder llegar con las noticias, de golpe la gente salta espontáneamente a defender a un trabajador. Salta porque no está siendo invadida inclusive por el mismo medio o por el bloqueo mediático. Y porque vive la diaria y porque la diaria, más allá de la lobotomización que nos quieran hacer, es el hecho de decir, llego al día 8, pasado San Cayetano, vamos a decir, y tengo 1.000 pesos en la cuenta, es lo que me pasa a mí, ¿no? Te indignás. Claro, te indignas y todavía yo tengo 1.000 pesos y tengo otros recursos que puedo tirar un tarot o ir a dar una clase o tarjetear. Y todavía soy una privilegiada pero ¿qué pasa con los compañeros, las compañeras que, como decís vos, Valentina, muchos votaron a este gobierno porque ya estaban desposeídos? No conocen lo que es la cultura del trabajo sindicalizado porque nunca tuvieron un trabajo en blanco, porque había una gran franja poblacional trabajadora en mano de obra en negro de hace muchos años, que se llenaron la boca de decir que era la Argentina de la inclusión y la mar en coche, pero todos sabíamos que no era así. Y ahora esto se evidencia aún más y nadie no entiende, el hijo de un trabajador en negro, lo que es la cultura sindical, lo que es la cultura colectiva, entonces hay que también hacer y además, una docencia de ese tema, muchos ¿no? de esos compañeros vivían como los estatales, teníamos privilegios al tener aguinaldo cuando es un derecho histórico. Exacto. Eso nosotros también lo sabemos y sabemos que la política de despido de este gobierno se apoya en que hizo propaganda con que ese era un privilegio que tenían
teníamos pocos, Claro. que era verdad, Claro. se apoya en una realidad. Claro. Y en ese marco funciona y los despidos pasan y la organización se pierde y la sindicalización se pierde. Exactamente. Quería Lo decir que algo hay. con respecto a la difusión Sí. de los informes. Nosotros también apelamos mucho a la solidaridad entre trabajadores. Ujú. Y entonces apelamos a la solidaridad de los compañeros periodistas que a veces buscan y encuentran, por ejemplo, en el diario de Víctor Santamaría ya salió la nota sobre este informe, Bien. buscan y encuentran los lugares donde publicar o el lugarcito donde meterte un pedacito o una voz. Así que nosotros apelamos a los compañeros, generalmente también son delegados, también tienen problemas, también o sea, la nota esa salió un poco después porque estaban de paro en página 12 y también tienen sus problemas. Entonces, bueno, toda esa situación, somos compañeros de clase y estamos tratando de colaborarnos entre todos con las dinámicas propias también de cada organización. Hablando de eso, y vos dijiste la clase, lo que está en definitiva en el fondo de todo esto, en la infraestructura de la sociedad argentina, que no es exenta de ningún país del mundo, todavía seguimos bajo el conflicto real y permanente, que es el conflicto de la lucha de clases, porque esto no es una grieta, como dicen, entre líneas de un partido político y demás. Esto tiene que ver con una estructura social dinámica en permanente conflicto que allá en 1848, Karl Marx, Federico Engels, también si quieren Flora Tristán, que se dio cuenta de la unidad de la clase obrera, es lo que viene impulsando la unidad de la clase obrera, distinguirnos, imponernos, organizarnos como proletarios, como trabajadores, como compañeros, como camaradas, como lo que quieran. Somos la clase obrera y si estamos organizadas, más allá de si tenemos el trabajo en negro, en blanco, como sea, no busquemos divisiones internas, vamos como ATE Cultura en unidad a luchar por algo que es propio de nuestra cultura, que es la cultura y la dignidad del trabajo y la que nos hace generar un plato de comida, los derechos básicos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la recreación, derecho a la identidad, pero sobre todas las cosas, derecho a la alimentación, derecho a la vestimenta, derecho a la vivienda, todos derechos fundamentales, derechos primordiales, que también están en las directrices de las organizaciones internacionales que se preocupan por llevar las democracias y los derechos y garantías en los estados, pero va más allá de eso, pasa por la dignidad, pasa por la humanidad y pasa por algo clave, que es la solidaridad, la fraternidad y la igualdad ante todo, porque no existe libertad si no existe ante todo la solidaridad y la igualdad como valores primordiales. Estoy completamente de acuerdo. ¿Podemos firmar? Sí, firmemos. Sí, Vero, tiene que ver con eso, y tiene que ver con interpelar y buscar en el fuero íntimo de aquellos que están más ganados por el temor o por el rencor. Que es lógico también. Que es lógico en este contexto. O sea, nosotros tenemos compañeros en el Estado Nacional que están trabajando 8 horas por 180.000 pesos. Tenemos compañeros que están bajo convenio por 300.000 pesos. Y que si pierden ese salario es un dramón. Entonces, lo que decimos es, no hay manera de que no lo pierdas si seguimos en esta vía. La única forma de no perderlo es salir a luchar. Y bueno, a veces uno cuando lucha pierde una batalla, pierde 2, pierde 3, pero si no se da por vencido, tiene muchas más posibilidades de ganar que si ni siquiera sale a pelear. La única pelea que se pierde es la que se abandona, lo dije al revés, Lau, y es el cierre de nuestro informe. Es el cierre de nuestro informe porque es lo que nosotros queremos hacer con este informe, mover el avispero. Queremos llamar a las hormigas a que salgan a sumarse porque todas juntas podemos salir a dar esta pelea y no necesariamente cada uno en su casa medio bajoneado no va a poder. No. Y lo que reina hoy es yo en mi casa medio bajoneado. Bueno, no. La cultura aparte nos da la alegría de luchar con alegría. Es lo que yo le decía ayer al Tano. Sí. Buscan deprimir, Totalmente. deprimir. Bueno, deprimido es más fácil, ¿no? Es el método fascista. Exacto. Totalmente. Yo siempre estoy apoyado en el pueblo, en ese 45 que queda, que va a salir a la calle. Salió hoy a la mañana. Eso es un foquito. Muchos no lo quieren creer. Hoy lo comenté con un compañero de mi barrio y no lo quieren creer. Digo, vas a ver que la gente va a salir.
Va a tardar un poco, pero bueno, aparte yo sigo, ayer le comentaba a Pablo en mi programa, si vos tenías a Massa, yo no soy masista, pero vos tenías a Massa, y lo veías a este trastornado, ¿cómo se llama? A Milei, ¿no? Bueno, a Milei. Las pautas de conducta de cada uno. ¿Por qué votás a Milei? Con solo verlo hablar, escucharlo, verlo, cómo se movía. ¿Por qué votaste a Milei? Bueno, lo que pasa es que también están las pautas que aparecen ahora de los Albertos, que tampoco son No. Está bien, yo te estoy hablando de Massa. Uh-huh. No te estoy hablando de Alberto. Alberto tendrá sus cosas y si de hecho el tipo estuvo en una infracción y hay que fusilarlo, nena, ya está. Punto y aparte. No sé si tanto, Bueno, yo porque, viste... A mí me cuesta hacer sociología del votante, pero sí me pasó en campaña electoral hablar con muchos pibes jóvenes, que aparte pobre la juventud porque le echan la culpa de haber votado, y no todos los jóvenes votaron a Milei, pero era una franja. Y lo que pasaba mucho en alguna de las barriadas... En el Buenos Aires lo votaron a Milei. En el Colegio Nacional Buenos Aires lo votaron a Milei. Bueno, y hay colegios que intentaron tener agrupaciones de la Libertad Alianza, igual ya le fracasó por... Libertad Avanza. Sí. Y ahora, de hecho, en la universidad, que está por ver elecciones en la universidad, no pudieron poner una agrupación en pie. Esto que intenta hacer Karina Milei de construir un partido nacional, les está costando más de lo que ellos piensan que les va a costar, porque no era un voto comprometido. En algunos casos, y esto, los pibes con los que a mí me tocó hablar, lo que decían es, si a mí los 2.000 pesos de la beca de secundaria me la transforman en $2.000, voy a poder ayudar a mi mamá. Y entonces la discusión era, lo que le pasaba a ese pibe por la cabeza, es que necesitaba ayudar a su mamá. Y se creyó, con los TikTokers y con toda la inundación que hubo a través de las redes sociales, viendo gente, yo vi algunos videos, osos panda disfrazados diciendo que tu plata se iba a convertir en dólares, y bueno, y eso había que desarmarlo. Y me parece que muchos de los partidos, en vez de salir a desarmar ese discurso, sostuvieron un relato y un discurso que no contestaba a las necesidades de los que tenían que ser votados. No entendían el TikTok. Ese es el problema. Bueno, yo no lo entiendo mucho, Pablo. Bueno, es que hay mucha hay un problema, digamos, de entender las redes sociales o de entender los medios electrónicos. Yo siempre digo, el celular, digamos, como aparato, es un aparato, digamos, que tiene muchísimas cualidades como aparato, digamos. Sí, absolutamente. La gente lo usa, la gente común la usa un 1%, ¿sí? Si usted que comprar una computadora no hace falta. Pero los que hacen las aplicaciones saben perfectamente cómo hacer un dominio sobre el espectador. Esto lo digo yo en esto de cine, digamos, porque tiene que ver con un trabajo de los guionistas, de los psicólogos que están trabajando en la oscuridad para este tipo de estos neoliberalismos, para el establishment. Para el capitalismo hay gente muy profesional trabajando para todo este control social. Sí. Por eso nosotros tenemos como comunicadores salirle a la yugular a estos, porque esos son los peores. Esos son los peores, porque esos son los que terminan convenciendo a una población, como decía Cristina, una población inocente, ¿sí? Porque es inocente, como decía la canción, ¿no? Inocente en el sentido de que lo que está diciendo... Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Exactamente. Digamos, 2.000 pesos son $2.000. Es un comentario inocente. Claro, pero que solo se pudo solventar en que hubiera jubilaciones de 115.000 pesos por mes. Sí. Si hubiera habido un 82% móvil, no hubiera habido gente pensando tengo que pagarle el alquiler de mi mamá y necesito dólares. Si hubiera habido un salario igual al costo de la canasta familiar, si hubiera habido gente que no necesitaba comer en los comedores una única comida diaria, hubiésemos tenido otra realidad. Sí. Hubo muchos años para transformar esa realidad y la pandemia dejó en evidencia que no se había hecho y que no iban a hacerlo. Exactamente. Y entonces eso fue un problema de trasfondo, Totalmente. porque hoy tenemos exacerbada una situación que ya existía. Exacto. Los que recorrimos las villas durante la pandemia, vimos que mientras se decía hay que estar higienizado y ventilar la casa, había gente que vivía de a 8 en habitaciones sin ventana. Sí. Entonces cuando vos tenés esa realidad, tal vez podés entender por qué esa persona no veía en Massa
una salida, obvio. sino un enemigo concreto. Nosotros, Y no pudieron entender que tenían otra calidad de enemigo en el otro lado. Exactamente. Pero yo no los puedo culpar. Lo que puedo hacer es decirle, ¿ya te diste cuenta que era tu enemigo? Vení a luchar. No voy a discutir Excelente. tu voto. Mirá, Vení a luchar. Nosotros habíamos Excelente. arrancado con los artistas solidarios en la época de la pandemia, Sí. que era Estuvimos ahí todo estuvimos el trabajando con ellos. De alguna manera seguimos. Los bolsones a los artistas de, digamos, no de la primera línea, digamos, tercera, No, cuarta había un línea, montón los de artistas artistas callejeros, del por ejemplo. teatro ¿sí? independiente, callejeros, bailarines de tango, Que músicos y Todos demás, los feriantes. Que no, cayeron claro, en la que situación no estaban peor, ¿sí? O agremiados sea, ni siquiera ni en Sagay, ni en No, exacto. bolsones de el comida, o sea, sindicato de actores y Mosquito Sancineto, que ustedes lo conocen. Sí. Estuvo en el Arde. Fundó con otros. Claro, estuve en el Arde, yo con Mirta Israel, bueno, somos de la comunidad de Mosquito y de artistas solidarios, nosotros hacíamos la community y él editaba los videos con los artistas para el IG y María Rosa, nuestra amiga, ponía su casa, su garage como Pocho, de Fray Mocho, todo el teatro a disposición para armar esos bolsones que se armaban entre nosotros, se compraba la comida y por mi intermedio pude hablar con alguien del Ministerio de Cultura y se le daba una vez cada tanto del Ministerio Tristán salieron Bauer, unas becas. unos mínimos bolsones apoyando ahí. No, nunca le dieron nada desde el Ministerio, ni contratos ni nada, inclusive hasta llevamos obras al CCK, como por ejemplo a Vitalicios, multipremiada, y la desecharon. Y la verdad es que es como dice Valentina, el enemigo estaba de un lado pero también adentro, porque no acusaba recibo, no le importaba la indiferencia, etcétera, etcétera, la desidia, el abandono, y bueno, desde la misma organización artística Eso termina mal, se pudo bueno. llevar a cabo esa labor, pero no siempre ha sido así. Pero bueno, esos son los dirigentes que vamos a tener que superar. Nuestra Claro. tarea no es pequeña, es una tarea titánica, pero hay que hacerla. Porque aparte, si nosotros vamos a mencionar a la dictadura y a nuestros caídos, cada vez que hablemos de una caracterización de este gobierno, tenemos que hacerle honor a todos nuestros familiares desaparecidos y decir que si ellos dejaron la vida, no hay que ser cagones y hay que salir a pelear y enfrentar lo que hay que enfrentar. Porque otra no queda, si no ya nos entregamos. Y creo que nosotras somos de la idea de que no hay que entregarse para nada. Las que tenemos hijos también sabemos que queremos un futuro mejor para ellos que el que tuvimos nosotros y hay que construirlo. Así que es la empatía, el abrazo, el convocar a los demás, el dejar el rencor de lado. En algún momento podremos hacer el balance de por qué se equivocaron tanto. Hoy lo que hacemos es invitarlos a luchar. Próximamente vamos a hacer un plenario abierto a los trabajadores de la cultura, a los artistas, a todas las organizaciones que quieran participar, a decirles, salgamos a luchar. Vayamos haciendo un balance, elaboremos, procesemos, pero al mismo tiempo pongámosle fecha a una intervención callejera que discuta con Patricia Bullrich, con Federico Sturzenegger, con el Toto Caputo, con Adorni, que es un enemigo nuestro, es el vocero. Es el vocero número uno. Rata. A mí a veces me dicen, ¿por qué Una te enojas rata. tanto con Adorni? Digo, No, porque es terrible. el que se encarga de decir que el INADI ha muerto y no va a volver a Ah. nacer. Bueno, con todos ellos tenemos Ah. que salir a disputar, tenemos que salir a construir con otros para poder ganarles la pulseada. Para eso hay que a veces dejar de lado el rencor y decir, compañeros, compañeras, es hora de salir a la calle, Claro. convoquémonos, vayamos a pelear, y creo que tenemos esa posibilidad, porque como decía el Tano, donde hay una chispa, arde. Entonces, Totalmente. ustedes ponen la chispa, nosotros Por ponemos eso- el arde y hay que sumarse. Exacto. Valentina, lo que pasó hoy a la mañana es Es hermoso. una coca helada. ¿viste? Es una coca helada. No creo que Hay que se ponerle un importa lo poquito que de pasa. Fernet Claro, y explotamos. Y cumbia. Un placer estar acá en este espacio. Yo voy a tener que reacomodar este horario porque estoy encarcelada, encadenada al escritorio durante 8 horas. Verónica Bastos no puede salir del CCK de 10 a 18 horas, no puede ir a ningún lado. Así que como estoy encadenada al escritorio, vamos a buscar con Walter Brites otro horario porque la chispa va a seguir haciéndose, va a seguir encendiendo, va a seguir ardiendo y va a seguir invitando
con este honor de tener estas delegadas acá, que están acá poniendo el pecho, el intelecto, la cultura, el cuerpo y el espíritu, y acá con mis compañeros presentes que me acompañan en este día tan difícil, que me escapé, sí, me desencadené y me vine acá para hacer esta invitación de que la lucha es cruel y es mucha, pero es necesaria y la necesitamos todos, todas y todes en unidad en esta Argentina, en esta patria grande que clama por la liberación, en igualdad, en fraternidad y en solidaridad, y es con todes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias.